Saludos, Carmen y Cristian. Iniciamos en minutos. Bienvenidos, muy buenas tardes, chicos, queridos estudiantes, Anita, Carmen, Katy, Omar, Sara. Muy buenas tardes, esperando que la tranquilidad reine en sus hogares a pesar de este entorno de violencia, de incertidumbre que incluso acarrea cierta inestabilidad emocional en las familias, en nuestros niños, en nuestros estudiantes. Como docentes, pues nos toca hacer lo que nos llama nuestra vocación, que es justamente tratar de que nuestros estudiantes sean mejores que nosotros, que la sociedad tenga mejores personas para que sea una mejor sociedad en el mañana. Así que mis deseos para que pues, la tranquilidad reine en sus familias, que pues se supere este ambiente de violencia que ya tiene pues una estructura, ¿no? Hay una macroestructura impuesta sociopolítica y económica que nos acarrea estar en este momento así, que pues simplemente son malas decisiones o decisiones que buscan otros intereses y no es el bien común. Esperemos entonces pues que eso no afecte a nuestras familias y si las afecta pues que tengamos la tranquilidad de seguir adelante. Bien, lo de hoy día es relativamente sencillo. Vamos a dar algunas pautas sobre escritura. Vamos a darnos cuenta de algunos errores con relación al primer resumen. Pueden, los que han sacado una nota inferior, inferior a 100, digo yo, ¿no? Lo pueden volver a corregir, principalmente es el hecho de cómo hacer el resumen, eso ya lo vamos a discutir un poco, y también pues algunas puntualizaciones sobre cómo cuando yo hago un resumen sobre un texto, yo no puedo coger las frases o los párrafos del mismo texto para hacer el resumen, porque si no estoy haciendo plagio. Un resumen se hace eh, interpretando lo que el escritor dice sobre el resumen, sobre el análisis que hace, y si es tan obligatorio citar, lo tiene que hacer, pero citar. Es decir, no simplemente puede escoger
esto es lo que dice el autor y ya, sino que tienes que obligatoriamente citar el texto para evitar el plagio. Así que son cosas que vamos a ir corrigiendo. Les invito primero a hacer la lectura rápida de los apuntes y después ir a una práctica en que juntos pues vamos a tratar de ver todas las recomendaciones que podamos hacer sobre los textos o escritura de textos. Bien, entonces ya saben, si ustedes por ahí tienen una nota de 0 porque el plagio fue 100%, lo puede volver a corregir. Si tiene una nota menor también lo puede hacer, siguiendo las pautas pues que digamos aquí. Bien, vamos a hablar de la ambigüedad en la escritura y vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de algo ambiguo, quiere decir que tiene diferentes significados, pero más que eso, un significado incierto. Y justamente ahí viene la ambigüedad. Al ser un significado incierto, no podemos tener la clara idea del mensaje. Vamos descargando. Que nos habla sobre, bueno, el apunte habla sobre el uso correcto del lenguaje y tiene dos partes, la palabra comodín, que se usa efectivamente como muletillas en oralidad y comodines en escrito, y cómo evitar las repeticiones de las ideas reformulando o sustituyendo párrafos. Bien, entonces cuando hablamos del uso correcto de el español, de lo que usamos, ya estamos haciendo un trabajo de video, un trabajo de lectura sobre las normas ortográficas. Las normas ortográficas son eso, normas que tenemos que seguir y que pues no son difíciles, simplemente es cuestión de tratar de que cada vez que escribimos, revisar si cumplimos o no las normas ortográficas. Si usted escribe tanto que de alguna manera comienza a guardar esas normas, muy bien. Pero hoy en día, y nuestros estudiantes van a pecar justamente en no saber o no poder escribir. Es más, muy poco leen nuestros estudiantes y justamente por eso tienen un poco de carestía sobre el uso de términos. Y justamente por eso no escriben correctamente y usan muchas palabras que son inciertas o ambiguas para expresar una idea y que para ellos está bien, pero cuando uno ya comienza a reflexionar sobre qué es lo que hablan, qué es lo que escriben, pues resulta que es ambiguo. Seguimos, ¿no? Entonces, los textos, pues entonces requieren una estructura correcta, no importa el tipo de texto que sea, y pues tenemos que asegurar que sea coherente, ¿no? Sobre características particulares a quién está dirigido. Si usted está escribiendo para niños, pues tiene que usar términos que los niños conozcan y frases que sean amenas para los niños. Igual, es importante el hecho de tratar de escribir siempre con términos que no solamente sean conocidos, sino que sean específicos y precisos. Bien, entonces hablamos de las palabras comodín, que en muchas ocasiones las utilizamos y nos vamos a dar cuenta, ya revisando nuestros textos, que las utilizamos bastante. Adjetivos como bueno, interesante, positivo, ya vamos a ver en cada uno, en cada caso, ejemplos. Pero pues es cuando alguien te dice, ¿cómo estás? Y tú dices, pues bien. Y tú te quedas, pues bien, ¿qué? ¿No es cierto? ¿Estás bien de ánimo? ¿Estás bien económicamente? ¿Estás bien simplemente para decirme, sabes qué? Sale de aquí. Pero evidentemente el bien o lo bueno significa mucho más de lo que la expresión se reduce.
Entonces ese adjetivo bueno, interesante, positivo, que utilizamos mucho, puede ser que no especifique justamente cuál es la intención que tenemos para escribir. Igual, cuando hablamos de una cosa, la cosa está interesante, hay mucha información o el problema hay que solucionarlo, aunque pareciera que estamos refiriéndonos a algo específico, resulta que al final es muy general, porque son cosas generales. Y al ser una cosa general, puede ser cualquier elemento de la imaginación que tenga que estar relacionado incluso con el tema. Igual cuando hablamos de esto, de eso, de aquello, o cuando podemos decir, podemos hacer, podemos poner, podemos tener, igual son expresiones que se usan mucho, pero que al final son ambiguos o no dicen nada. Vamos a ir una a una explicándola, insisto, y después vamos revisándola en el texto. Bien, entonces, cuando hablamos de adjetivos de valoración subjetiva, los adjetivos son las palabras comodín, menos problemáticas, ya que su pobreza de significado se resuelve añadiendo una explicación respecto a la cualidad. Por ejemplo, dice, este programa de televisión es bueno. Y así podemos hablar no solamente del programa de televisión, sino, por ejemplo, podemos decir que la calidad educativa de la institución X es buena. La pregunta es, ¿por qué es bueno? ¿Cuál es la idea de calidad de programa, de bueno que se quiere explicar, de que se quiere informar, que se quiere que el lector entienda? Entonces hay que agregar una razón. Entonces podemos decir, este programa de televisión tiene un desarrollo de personajes profundos. Por decir algo, ¿no? Podemos decir, este programa de televisión contempla las características del personaje de la obra, por ejemplo. Es decir, eso que es bueno hay que especificarlo para que tenga más sentido la idea que queremos transmitir. Lo mismo ocurre con otros adjetivos como interesante, ¿no? Este cambio resulta interesante, este cambio resulta positivo. Entonces, en lugar de este cambio resulta interesante, podríamos decir, este cambio resulta en un impacto trascendente, incluso eso ya es muy general, para las familias de la institución. Este libro es muy positivo, este libro, aquí tendríamos que decir, es muy, podríamos decir, este libro tiene un mensaje que al lector le invita a cambiar o transformar la vida. Es decir, podemos nosotros, de acuerdo, pues obviamente al contexto, cambiar los adjetivos. Entonces la invitación es justamente tratar de identificar cuáles son los adjetivos que al final van a tener una valoración subjetiva para quien lo lee y hacerlo más objetivo, tratando de dar una explicación objetiva. Segundo, el uso de palabras como cosa, algo, esto, eso, aquello. Resulta que lo utilizamos mucho, ¿no? De acuerdo a la RAE, cosa, lo que tiene entidad, es decir, hay una idea, ¿no? Ya sea corporal, espiritual, natural, artificial, concreta, abstracta o virtual. Es decir, literalmente cualquier objeto, evento, situación o sujeto puede tener las características de una cosa. Por ejemplo, el voleibol es una cosa muy divertida. Entonces, obviamente, tendríamos que buscar cuál es la característica principal del voleibol, que es definirse como un deporte, ¿no? Y podemos decir, el voleibol es un deporte muy divertido. La cuestión es sustituir los comodines que usamos para expresar ideas por palabras más específicas. Otro ejemplo, la
caja podría contener cualquier cosa. Sí, podría, permite que haya una ambigüedad. O tiene o no tiene, ¿no? Podría contener como no podría contener. Entonces, la cuestión es, la caja contiene y especificar qué es lo que contiene la caja. Entonces, el podría es totalmente ambiguo y es subjetivo. Pero si usted en lugar, esta caja contiene, y aquí dice, bueno, cualquier cosa, ¿qué es lo que podría contener la caja? Cualquier cosa es totalmente general, ¿no? No quiere decir que la expresión no sea válida, la expresión es válida. Pero en un texto usted tiene que ser muy específico con la idea y se trata justamente de tratar de que la expresión sea más específica. Vi una cosa, bueno, usted vio algo, ¿no? Pero no sabemos qué vio. Entonces, ¿qué vio? Un comercial, un programa, vio un informativo, ¿qué es lo que vio? ¿No? Otra expresión, esta cosa es muy fea. Bueno, es un adjetivo que estamos utilizando, pero es interesante saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a la entidad fea. Vine a buscar unas cosas, lo mismo. ¿Qué es exactamente lo que se busca? Cuando hablamos de algo, también se utiliza bastante, justamente en los textos. Veamos aquí en el contexto. Hay algo que me gusta mucho de ti. Es decir, ese algo puede ser cualquier cosa, verdaderamente. Como que siento algo en el brazo. Le digo algo que lo puso así. Hay algo en la ventana. Encontré algo en tu celular. Insisto, son frases que comunican ideas, sin embargo, cuando uno trata de escribir, tiene que evitarlas. Y vamos a darnos cuenta en el ejercicio después. Igual con esto, ya hemos visto en otras oraciones. A veces creo que esto no es mío. ¿Qué cosa no es tuya, no? Eso, esa es o aquello. También tiene lo mismo. Eso es lo que creía. Las instrucciones fueron claras. Eso no debía salir mal. Eso no es asunto mío. Bueno, y habla de eso y esto como referente a sustantivos para hacer la oración. Lo que hiciste estuvo mal. Eso no se hace. ¿A qué me refiero? A lo que estuvo mal. Pero ¿qué estuvo mal? Se da cuenta que es una doble idea que igual es muy general y muy subjetiva. La vista es vasta y hermosa, al menos eso creo yo. Hablando de eso, es justamente lo que acabo de referir, de la vida, y así. ¿Ok? Bueno, aquí hablamos de cómo tratar de entender un párrafo cuando hay ciertas repeticiones, cacofonías inclusive. Lejos de pretender decirlo todo sobre eso, con los datos y comentarios anteriores apenas pretendo levantar algo con la esperanza de motivar a otros lectores a revisarlo. Hay muchas, bueno, hay que hacer al respecto, ¿no? Hay muchas cosas. En fin, el trabajo apenas empieza, ojalá que nuevas personas se unan a esto. Si usted se da cuenta, nos referimos a algo que no sabemos qué cosa es. Y justamente utilizo algo y cosa porque no sabemos a qué se refiere el texto. Y por eso justamente, aunque usted no lo crea, hay párrafos que a veces abusan de esa idea y el lector queda pues en incertidumbre, no sabemos qué hacer. Bueno, hay otros ejemplos. En la situación de los verbos también es muy concurrente el usar yo hago, yo pongo, yo digo, yo veo, y a veces sin referirse a un sujeto específico, ¿no? Por ejemplo,
Voy a hacer la comida en la tarde. ¿No? Cuando es más fácil decir y es más fácil de entender, voy a cocinar. Estoy haciendo un cuento. Bueno, un cuento que se hace, puede ser que lo esté escribiendo o está ideándolo, está pensándolo. Mi tío hizo cuando pues la casa se construye. Mi abuela me hizo un suéter cuando puede haberlo tejido o cosido. Hicimos un viaje cuando podemos viajar a Roma. Es decir, cuando hacemos algo, tenemos que buscar justamente qué es lo que hacemos para referirnos específicamente a la acción. Lo mismo pasa con el verbo poner. Puso la mirada en mí o en ti, se fijó. Puse mucha información, escribí. Vamos a poner en orden la casa cuando es más fácil decir ordenamos la casa. Hay que ponerle remedio a este asunto, hay que remediar. Me puse muy mal, me enfermé. Si se dan cuenta, insisto, son expresiones que bien uno puede entenderlas, pero cuando uno escribe es necesario tratar de minimizar el uso de ellas para ser más específico. Decir lo mismo, ¿no? Dices los versos hermosamente, recitas, dices mal las palabras, pronuncias, dijo que no iba a venir, avisó, anunció, comunicó. Siempre que te pido algo, dices que no. Siempre que te pido algo, te niegas o niegas cuando te pido algo. Te dije que te irá muy mal, te advertí. El verbo ver, por ti misma lo que hizo, juzga, evalúa, veo lo que está escrito, leo, ya viste que no me mentí, ya comprobaste, hay que ver cuál es la mejor, hay que averiguar, hay que investigar. Un experto es capaz de ver hasta los detalles más pequeños. Un experto es capaz de identificar los detalles más pequeños. Ok, y habla justamente de ejemplos en párrafos. Y justamente el modo de evitar estas repeticiones es tratar de reformular el texto, tratando de cambiar frases y palabras para que la información sea más concreta e incluso reducir oraciones y palabras. Y muchas veces, si no somos capaces de reformular, habría que sustituir justamente las palabras para que tengan un mejor significado. Bien, entonces vamos a tratar justamente de aplicar y a la vez que aplicamos esto en un ejemplo, vamos a dar algunos tips de lo que he corregido en los trabajos que han enviado hasta esta semana. Bien. ¿Hay alguna pregunta antes de ir al ejercicio? Avanzamos. Ok, avanzamos. Espera un ratito hasta que cambio de pantalla. Ok, un ratito, listo. Y voy a compartirles con la pantalla de Word para que revisemos algo primero.
Ok, estos son dos párrafos de una introducción sobre el uso de tecnologías en la formación docente. Vamos a leer y después voy a invitarles a ustedes a tratar de identificar qué palabras podrían reemplazarse o acomodarse para que la expresión se entienda mejor. Dice, y es importante darse cuenta, y por eso he puesto la pantalla completa de Word, que el editor lanza, pues que hay un 100% de redacción formal, revisar ortografía, gramática, hay todo muy bien. Eso es lo que el sistema arroja. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que adolece de repeticiones. Okay, vamos a hacerlo un poquito más grande. Listo, dice la preparación docente en tecnologías hoy, más que ser una obligación dentro del currículo, es una necesidad. Esto puede ser un limitante para algunos estudiantes que ven una cosa lejana e incluso peligrosa, las denominadas tecnologías de la información y comunicación, TIC, en educación, y para otros que la perciben simplemente como un instrumento para educar. Pues el primer paradigma que tenemos que romper cuando estudiamos tecnología es ver que esta es buena y está inmersa en todo el quehacer del ser humano. Y es necesario entonces conocer algo sobre tecnología y cómo nos relacionamos con ella. Para esto se necesita tener pasión, desde el conocimiento de las bases que relacionan la tecnología con la educación hasta el uso óptimo para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde su vocación, el estudiante para docente debe entender que las tecnologías de hoy ya no son nuevas tecnologías, sino que son una expresión de una sociedad que está en constante evolución y que los procesos educativos no son ajenos a esto. ¿Ok? Entonces, si necesito, por favor, que me ayuden ubicando primero qué palabras suenan a muletillas o a comodines y por cuáles podríamos reemplazar. Pueden escribir o pueden usar el micrófono. ¿Cómo podríamos mejorar el texto? A ver, Gary, te escucho. Buenas noches. Hola, Buenas, ¿cómo está? Sí. Buenas noches, Máster, buenas noches, compañeros. Disculpe por la tardanza hoy, que llegué un poquito tarde a casa. Bueno, aquí estoy, ¿no? no Máster, te preocupes. quería sí, aportar, por ejemplo, sobre la frase. eh, Vaya, aquí está. Pues el primer paradigma que tenemos que romper cuando estudiamos tecnología, ¿verdad? O sea, yo creo que tiene que ser, pues, el primer paradigma que debemos romper cuando estudiamos tecnología. O sea, ¿qué tenemos que? O sea, se está repitiendo en este caso doblemente que, ¿verdad? Pues iría, pues, el primer paradigma que Entonces debemos sería, romper cuando estamos.
cuando En estudiamos lugar de tecnología. tenemos que, sería Debemos, debemos. debemos romper. Espera un ratito que se me fue la imagen. ¿Qué pasó?
sonido. Mil disculpas, posiblemente se apagó la máquina, se inhibió, tuve que restablecerla y pues aquí estamos de nuevo, ¿no? Bien, Gary decía que podemos reemplazar el tenemos que, justamente aquí nos quedamos porque se inhibió, de memoria creo, por debemos. Vamos buscando otros comodines. Dice, por ejemplo, aquí habla de esto. Puede ser una limitante para algunos estudiantes que ven una cosa lejana. Y otra vez se repite. Cosa. Esto. Incluso que ven, ¿no? Esta también es una expresión, es ver que esta es buena. Distinguirse en todo lo que hacer el ser humano y entonces conocer algo y cómo nos relacionamos con ella. Para esto se necesita tener pasión. Debe entender que las tecnologías de hoy, sino que es una versión de tecnología que está... Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Bien, entonces veamos que hay algunos comodines y la cuestión es tratar de mejorar el texto. Algo que vi en los resúmenes, es importante en el resumen, tratar siempre de ser formal, y lo primero que hay que ser formal es tratar de escribir en tercera persona, ¿no? Entonces, vamos a tratar de corregir el hecho de escribir en primera persona, como vemos en el texto. Entonces, en lugar de que debemos romper, pues el primer paradigma que se debe romper. Y cómo, en lugar de cómo nos relacionamos con ella, dice, está inmersa en todo el quehacer del ser humano y es necesario entonces conocer algo. Incluso podemos obviar, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos, a ver si está aquí el tachar.
Algo pasa con la memoria de la máquina. Podemos obviar, conocer, quería esta charla, conocer sobre tecnología y cómo, en lugar de cómo nos relacionamos con ella, en lugar de cómo nos relacionamos con la educación. En este momento estamos ya reemplazando la idea inclusive, que no estamos refiriendo a nosotros, sino cómo se relaciona con la educación. Estamos cambiando el texto, voy a poner esto con azul. Bien, ideas por favor con respecto a los comodines o cómo podemos mejorar el párrafo. Perfecto. Chica Ermita, debido que puede ser. Podemos, pues, intencionalmente que puede ser, ¿no? O debido que es un limitante. Y digamos que puede ser porque es la intención del texto, ¿no? Debido que puede ser un limitante para algunos estudiantes. Omar dice que puede cambiar, tener paciencia. Perfecto. Para esto se requiere pasión. Requiere de pasión, puede ser, ¿no? Y para esto podríamos también cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí, donde dice, para algunos estudiantes que ven una cosa lejana, podemos, por ejemplo, poner concebir, debido a que puede ser un limitante para algunos estudiantes que lo conciben o que la conciben, porque estamos hablando de la tecnología, o que la perciben. Que la perciben lejana, creo que está bien, ¿no? Que la perciben lejana. E incluso peligrosa, debido a que puede ser un limitante para algunos estudiantes que la perciben lejana e incluso peligrosa. Y aquí hay dos ideas, porque dice las denominadas e incluso peligrosa, estamos refiriendo a las tecnologías, debido a que puede ser un limitante para algunos estudiantes que perciben lejana e incluso peligrosa las denominadas tecnologías de la información y comunicación, TICs, o TIC, en la educación. Y para otros que la perciben, otra vez estamos repitiendo, y para otros podemos buscar un sinónimo para no repetir la palabra. Por esto es para evitar la cacofonía, pero sin embargo pueden buscar otras palabras, ¿no? Que la distinguen simplemente como un instrumento para educar. Pues el primer paradigma que se debe romper
cuando estudiamos tecnología es ver que esta es buena. Claro, ¿qué queremos transmitir con la idea de buena? Pues el primer paradigma que se debe, estamos hablando obviamente con intención, es que también, Patricia, cuando hablamos de positiva, acuérdate que positiva también es un comodín. Que positivo también puede ser, ¿qué? Romper cuando estudiamos tecnología es, estamos hablando que puede ser buena, que puede ser positiva, pero estamos hablando de, fíjense lo que viene después, y está inmersa en todo quehacer humano. Bueno, ahí tendríamos que sustituir la idea. En lugar de es buena, darle un calificativo que hable sobre la tecnología el día de hoy. Entonces, el primer paradigma que se debe romper cuando estudiamos tecnología claro, lo que pasa es que la idea de necesaria ya está acá abajo y es necesario entonces conocer. Muy bien, eso es la mejor opción, pero ¿para qué? Cuando estudiamos tecnología, lo que podemos decir es un atributo, ¿no? De cómo esta aporta al desarrollo. Entonces aquí podríamos poner un calificativo porque dice su aporte. Fíjense que aquí estamos reemplazando totalmente la idea. El soporte vertiginoso, acelerado, ¿no? Principalmente después del COVID nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? El soporte acelerado al desarrollo de las sociedades y que está inmersa en todo el quehacer del ser humano. Podríamos poner una segunda idea. Y entonces, ¿no es cierto? Porque y es necesaria. Y entonces es necesario conocer sobre tecnología y cómo se relaciona con la educación. Incluso todo esto puede ser mejorado. Fíjense que todavía nos hemos quedado con este se debe romper, ¿no? Pues el primer paradigma, porque como es imperativo, se debe romper, pues puede quedarse ahí, ¿no? Insisto, esto puede ser mejorado, pero lo que hemos hecho es el ejercicio de tratar de que el párrafo tenga una idea concreta. ¿Cuál es la idea concreta? De que hay la necesidad, incluso se repite la palabra necesidad, si usted se da cuenta, de conocer tecnologías en la preparación docente. Esa es la idea de este párrafo. Aquí viene un párrafo auxiliar que dice para esto, justamente para qué, ¿no? Para esto es lo que hablamos anteriormente. Podemos justamente, este comodín esto, reemplazarlo. Para esto se requiere pasión y es el conocimiento de las bases que relacionan la tecnología con la educación hasta el uso óptimo para los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo podemos reemplazar para esto?
si estamos refiriéndonos al anterior, podríamos decir, en consecuencia, se requiere de pasión, ¿no? Dice, en consecuencia, no iría la coma, se requiere de pasión. Desde el conocimiento de las bases que relacionan la tecnología con la educación, hasta el uso óptimo, podemos poner coma como no podemos poner coma, depende del diálogo, hasta el uso óptimo para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí parece haber dos ideas, dice, desde su vocación, el estudiante para docente, su información sería, ¿no? Información para docente. Emplazamos otra vez la idea. Debe entender que las tecnologías de hoy ya no son nuevas tecnologías. Otra vez hablamos imperativamente. O sea, a ver qué pasó aquí. Allá. En consecuencia, se requiere de pasión, desde el conocimiento de las bases que relacionan la tecnología con la educación, hasta el uso. Hasta ahí una idea ahí es coherente. Aquí parece, desde su vocación, es como complementaria la idea. Desde su vocación, el estudiante en formación para docente debe entender que las tecnologías de hoy ya no son nuevas tecnologías, sino que son una expresión de una sociedad que está en constante evolución y que los procesos educativos no son ajenos a esto. Ok, este párrafo está claro, sin embargo, si yo separo estas dos ideas, parecieran independientes, sin embargo, esta última oración trata de estar en consecuencia de la anterior, porque se requiere de pasión, desde el conocimiento de la tecnología hasta el uso del proceso en el proceso educativo. Y dice que el estudiante, entonces, debe haber un conector que hable de que el estudiante debe entender que las tecnologías son parte de la expresión de una sociedad en evolución. Tendríamos que cambiar de alguna manera alguna expresión para conectar estas dos ideas, porque parecieran que son ajenas, ¿no? En consecuencia, se requiere de pasión, desde el conocimiento de las bases que relacionan la tecnología con la educación, hasta el uso óptimo para los procesos de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, tendríamos que cambiar justamente eso. ¿No? Necesito ideas porque necesito conectar esas dos ideas, ¿no? Porque es igual, si yo separo estas dos oraciones, igual están, esta segunda oración está dando la idea a la primera, ¿no? Es más, yo creo que justamente la intención del ejercicio es esta, ver que yo puedo cambiar las ideas. Vamos a ver cómo nos va.
¿Qué es lo que hice? Fue cambiar el orden de las oraciones. Desde su vocación, el estudiante en formación para docente debe entender que las tecnologías de hoy ya no son nuevas tecnologías. Bueno, esto debería, porque es una expresión, y entre comillas, sino que son una expresión de una sociedad que está en constante evolución y que los procesos educativos no son ajenos a esta. Por la sugerencia. En consecuencia, se requiere de pasión. Del estudiante. Desde el conocimiento de las bases que requiere la tecnología hasta el uso óptimo para los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Por favor, chicos, yo sé que hemos tenido algunas interrupciones, pero sí quisiera saber sus observaciones sobre los dos ejercicios que hemos hecho, ¿no? El hecho de tratar de mejorar la redacción complementando o reemplazando palabras. Insisto, todo texto obviamente puede ser mejorado porque va a depender de la idea del autor, va a depender a quién está dirigido también, cuál es la intención comunicativa del texto, pero evidentemente hemos tratado de disminuir los comodines para que la idea esté más clara, reemplazando palabras o justamente tratando de tener otra estructura con la cual se entiende el mensaje inicial. Tanto así que hemos incluso cambiado el orden de las ideas para darle más sentido. ¿Alguna observación? ¿Que está claro? Bueno, imagino que está claro. Ojalá que repasemos este video para... Perfecto, Gary. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Va a depender justamente a quién está dirigido, ¿no? Este texto está obviamente dirigido a estudiantes en preparación docente. Y trata de introducir el por qué hay que estudiar tecnologías, porque es la importancia de la nueva tecnología, ¿no? Es como una introducción. Y habla de la pasión, habla de, me imagino que después el autor tendrá que volver a la pasión del estudiante. ¿Qué se refiere con la pasión? Tratar de definirlo, que no es otra cosa, yo creo que el entusiasmo por aprender, ¿no? Porque como dice en el primer párrafo, puede ser que para muchos la tecnología sea peligrosa, ¿no? Hoy en día, pues, un niño maneja TikTok y si uno se pone a ver las referencias, los mejores youtubers son famosos, los tuiteros son famosos, los que están en Facebook son famosos, es decir, son reconocidos artistas, deportistas, son muy reconocidos. Pero los que están en TikTok, no, son chicos que tienen unas buenas ideas y tienen miles y millones de seguidores. Y que hay que ver qué mensajes están recibiendo nuestros niños de esos influencers, entre comillas, ¿no? Así es, Omar, justamente la práctica. La primera práctica que hicimos justamente es el foro, ¿ok? Entonces, ya aparte, un poco para dar esos tips, cuando hablamos del foro, la idea es simple, es siempre defender, cambiar el computador, defender las ideas, ¿no? Defender las ideas. ¿Y cómo defiendes las ideas? Las defiendes con justamente argumentos. Y esos argumentos pueden estar sostenidos en opiniones basadas en, pueden basarse en teorías,
de X autor o en deducciones de teorías generalmente aceptadas, ¿no? Hay que defender ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes primero exponían cuáles eran las palabras que ustedes la interpretaban. Otros compañeros comenzaban a decir, no, estas palabras significan tal cosa. Después había un feedback, un autofeedback, en donde usted mismo decía, contestando las preguntas, que uno interpreta de acuerdo al contexto que uno percibe en que son incluidas las palabras. Entonces está dando una opinión basada en, ¿ok? Y después muchos dicen, no, pero esta definición está en la RAE, este autor la define así. Y muchos dijeron pues que el uso justamente del lenguaje tiene que ver con el conocimiento de términos y el uso de esos términos en contexto, ¿no? Esas son deducciones de teorías generales, ¿ok? Y evidentemente eso es lo que hicieron en el foro. Después, en el resumen, que justamente quiero que por favor lo revisen. Las primeras observaciones es la escritura en tercera persona, ¿no? Tratar siempre de escribir en tercera persona. No quiere decir que no se puede escribir, pero un lenguaje académico siempre va a requerir que tú te refieras en el texto de modo reflexivo, ¿no? No decir yo como autor, nosotros tenemos que, sino se tiene que estudiar, se estudia, en este caso, para que uno pues tenga un mejor lenguaje formal. Segundo, es cuando hacemos un resumen, justamente, un resumen es un análisis. Y un análisis, mucho ojo, déjame ver, no es igual a una interpretación. ¿Ok? Entonces, un resumen en sí no es una interpretación, sino justamente es explicar, vamos a poner acá, es explicar lo que se entiende del texto, justamente en partes. Entonces, por favor, cuando usted dé un resumen, trate de no dar su opinión, a no ser que se le pida, obviamente, pero un resumen trata de explicar lo que entendemos en partes, en segmentos. Justamente analizar es separar las ideas, ¿ok? Entonces es muy importante entender. Segundo, cuando hablando justamente del resumen, uno siempre va a tratar de explicar con sus palabras. Esto no quiere decir que no utilice los términos. Puedes usar los mismos términos siempre mi perrita a esta hora se emociona, pero no las mismas frases. Porque ¿qué pasa cuando utilizas las mismas frases? Estás cometiendo plagio. Y si hay que usar las mismas frases, se debe de citar. ¿Ok? Citar el texto. Dice Sarita, entonces el resumen no lleva a conclusión. No, no lleva a conclusión el resumen. La conclusión del resumen es la conclusión del texto que estás leyendo.
Es decir, el resumen contiene la conclusión, pero del texto a la cual te refieres. Cuando a usted se le diga, por ejemplo, hacer un estudio del texto o hacer una interpretación del texto, ahí sí va la conclusión. Pero en fin, un análisis no, eso es muy importante, académicamente hablando, porque acuérdense que hay muchas interpretaciones que se pueden dar, pero cuando hablas de un texto académico, si tú estás resumiendo, estás diciendo fielmente lo que el autor dice. Por ejemplo, si yo tengo que darles un resumen de 100 años de soledad, tengo que decir lo que el texto dice, y no lo que yo interpreto. Porque entonces no sería el resumen del autor, sería el resumen de lo que yo interpreto. ¿Sí me entiende? Esto debe quedar claro, ¿no? Repito, el análisis no es una interpretación, es justamente decir, en otras palabras, lo que tú entiendes del texto. Y siempre en partes, ¿no? ¿Qué más? Insisto, puedes usar los mismos términos, eso no hay ningún problema, pero no las mismas frases. Porque cuando utilizas las mismas frases, estás cometiendo plagio. Sí, obligatoriamente, por ejemplo, hay clasificaciones, hay numeraciones que tengo que, porque el autor es bien fiel y es el único que las utiliza, entonces eso lo vamos a aprender más adelante, cuando aprendemos a citar, tenemos que usar correctamente, según el autor, la clasificación es, y ahí yo lo estoy citando y estoy dando exactamente los términos, las frases que el autor necesariamente hay que citar. Esto es muy importante. Y efectivamente a muchos les salió plagio en la revisión porque como usaban las mismas frases, les salía un alto grado de plagio. Por eso justamente hay que tratar de explicar y eso nadie le va, ¿cómo es eh, nadie le va a criticar? Porque justamente cuando uno trata de hacer un resumen, si usted le dice, hazme un resumen de tal novela o de tal película, uno explica de acuerdo a lo que entendió de la película o de la novela, el texto que está leyendo. Entonces, cuando a usted se le pide un resumen, trate de... ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros cuando vamos a hacer textos académicos, tenemos que resumir ideas y después hacer un proceso diferente que es la síntesis. Ya en la síntesis ya es un ejercicio de justamente hacer un análisis y síntesis. Eso es otro ejercicio en el cual yo soy capaz de separar las ideas y elegir la más representativa. Cuando se te diga a ti, haz una síntesis del texto, ya no vas a decir todo lo que el texto tiene en partes, sino que vas a escoger una de las partes y la vas a explicar, porque es la más representativa. Entonces, cuando tú eliges, por ejemplo, una novela, tú eliges el capítulo más representativo de la novela para poder explicarla. Y sigue siendo lo que tú entiendes. ¿Ok? Muy importante. Bien, pero hasta ahora lo que hemos hecho es justamente un resumen de un texto. Invito a los que tienen baja nota, por favor, a mejorarlas. La pueden volver a presentar, tienen una segunda oportunidad y volveré a hacer los comentarios de acuerdo, pues, a su progreso. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta?
Gracias, Gary. Bien, déjenme buscar. Bien, ya para esta semana, la semana 3 y la semana 4, voy a activar las preguntas para que usted las pueda responder. No hay ningún problema, voy a dar algunas oportunidades. Vamos a los foros y el trabajo de la unidad 3. Mi perrito se emociona cada vez que doy clase. Bien, el foro justamente va a hablar sobre las expresiones ambiguas en un texto. Vamos a tratar de bajar el contenido. Dime, Gary. Máster, sí, disculpe. La clase anterior no pude estar el día lunes anterior. Mi esposa tuvo su graduación como máster en psicología educativa. Estuve con ella en la ceremonia, ¿verdad? Entonces yo me quedé sin grupo, máster. No sé si podría ingresar a uno de los dos grupos que están conformados, por favor, para poder realizar la actividad, valga la redundancia, grupal que tenemos pendiente, ¿no? Me indica, por Yo te favor. recomendaría, Gracias. Gary, que la hagas solo. La puedes hacer solo y si necesitas alguna asistencia, me escribes cualquier cosa. Mira ahí cómo es el video y trata de hacer solo el trabajo y pues cualquier cosa me dices por correo, ¿sí? Correcto, muchas gracias, máster. Señorita, sí van a hacer la autoevaluación, sino que recién la voy a activar ahora, ¿no? En la sesión 3 y 4. Va a estar abierta desde ahora hasta antes de la evaluación del primer parcial. Bien, ¿en qué consiste el foro número 2? Pues hay que leer este texto. Déjame ver si... porque no lo encuentran. Ya, puede ser que esté caducado el texto. Qué raro, yo revisé esto y sí salió. Que es lo malo de hacer referencias a un blog. Dice, lamentablemente aquí, el autor aquí ¿no? Ha sido borrado del blog. Bien, yo tengo que buscar un texto parecido para que usted pueda hacer, así que vamos a dejar stand-by este blog, este foro. Vamos a hacer el próximo lunes lo activo con otro texto. Pero bueno, el texto tiene que ver con palabras repetidas, ¿no es cierto? Dice, la repetición del concepto amor alude a un fin reiterativo. Es un error, una redundancia. Es como valorar por qué el hecho de hablar tanto del amor.
¿Qué expresiones, además de las mencionadas en los apuntes, generan ambigüedad en el texto? En el texto, el concepto amor tiene un significado concreto o ambiguo. Evidentemente va a ser ambiguo. Y ahí se requiere sobre el foro, ¿no? Así que por favor no lo hagan hasta el siguiente lunes, hasta que yo consiga la publicación original, que justamente tiene que ver con este autor, me parece, ¿no? Amor de Esquinacate. Bien, por eso es importante siempre revisar antes de enviar. Y el siguiente trabajo es el reporte de lectura. Estamos en la 3. También hace referencia a un texto del universo. ¿Qué tal, Cristian? Puedes volverlo a subir y ya está para que tú tengas una segunda oportunidad y tienes que subirlo antes del cierre del primer parcial. No te preocupes, estamos aquí para aprender justamente. Quien habla del futuro de la educación virtual en institutos de educación superior. Es un texto informativo, pequeño. Y dice, identifica las ideas principales y secundarias del documento. Escribe en Word, por ejemplo, las respuestas a estas preguntas. Los datos, identificación del texto, el tema, las ideas principales, la opinión. Fíjense que aquí le dice, cuando hablas de las ideas principales y secundarias, estás hablando de el resumen y síntesis que tú haces. Recuerda que no son las palabras exactas, sino son lo que tú explicas. ¿Cuál es la opinión respecto al estilo de escritura del autor, ¿no? Ahí sí es tu opinión. ¿Cuál fue lo que te quedó claro y por qué? Deberá cubrir la pertinencia lógica e internet de tu escrito. Y da, pues, apegarse a normas APA. Sobre el plagio, redactar de forma clara, sencilla, con ortografía correcta. Bueno, aquí habla ya de formato, ¿no? Y si a modo de conclusión, escribe al final de tu resumen las reflexiones que llevan a las preguntas, ¿no? Entonces te pide responder las preguntas. ¿Existe alguna relación entre los datos de identificación del texto y el estilo escrito utilizado del mismo? Si tuvieras la oportunidad de corregir el documento, ¿qué cambios y modificaciones harías? Eso tiene que ver con que tú puedes decir en el segundo párrafo, en el tercer párrafo, en lugar de, escribiría tal cosa, ¿no? Y a partir del análisis hecho de la lectura, ¿a qué tipo de población consideras que está dirigido? Yo creo que es sencillo porque es un texto informativo. Ok, lo importante es la estructura que tú des y lo que podemos sacar de evidencia de ese reporte de lectura. Bien, lo que sí les pido, por favor, es que traten de justamente, ya sabemos que el foro académico está stand-by, pero esta evidencia de aprendizaje tratar de hacerlo esta semana para tener la retroalimentación para la próxima clase y poder tener pues más elementos para poder corregir. Recuerden que estamos, como quedamos desde la primera sesión, yendo poco a poco, tratando de ir desde lo más básico de la escritura de párrafo, desde encontrar la idea central del párrafo, cómo expresar clara idea, a después escribir ensayos y escribir textos. Por eso estoy revisando los trabajos, haciendo correcciones específicas para que usted pueda después corregir y no es simplemente cuestión de notas, sino también de aprender. Bien, chicos, ¿hay alguna duda, por favor? Voy a activar la autoevaluación.
Acuérdense que la autoevaluación está pegada a los apuntes. Listo. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, por favor, escríbanme al correo y les ayudaré con todo gusto. Solamente la primera y segunda sesión, Sarita. La tarea, acuérdense que cada tarea tiene la semana anterior y la semana posterior, pero sí quisiera que usted la haga antes del lunes próximo. La evaluación antes del primer parcial. Ok, nos vemos, un abrazo, cuídense mucho.